de los perritos en zonas rurales, tanto en nuestro país como en la mayoría de los países, existe e impera la ley del más fuerte. Me refiero con esto a que muchas veces, cuando un can está lejos de la protección de sus amos, se ve enfrentado a situaciones de riesgo. Por ejemplo, si el can corre detrás de un piño de ovejas o ladra a una vaca, corre serio riesgo de ser golpeado, maltratado o lisa y llanamente baleado por los dueños de los rumiantes. Otras veces solicitan al dueño del perro que elimine al can, que le dé muerte. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Cómo protegemos al perrito? Responde Fundación APLA, Abogados por los Animales, en la voz de Francesca Coglan, presidenta de la Fundación APLA, quien nos indica cuáles son los derechos del can. Buenas tardes, Francesca, ¿cómo estás? Hola Pamela, un gusto saludarte de nuevo. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenida. Como comentábamos, Francesca, existen situaciones de riesgo para los perritos en los espacios rurales. Respecto a este tema, cuéntame, ¿han llegado casos de esta índole a la Fundación? Bueno, mira, qué bueno que lo consultas porque es un tema bien recurrente, especialmente de todo lo que es la zona sur de Chile, porque se acostumbra a una crianza que es un poquito más... podríamos decir distendida, donde los animales andan más libres, digamos, en el campo, ¿verdad?, en los patios, etcétera. Y hemos tenido casos en los cuales, puntualmente acá fue una perrita que pasó a un predio que se encontraba cerca de su casa, donde habían otros animales, particularmente habían unas gallinas, ovejas, y el dueño de estos animales le disparó a la perrita. Le disparó y ella resultó con una herida de bala. Afortunadamente ella no falleció, bueno, pero sí fue herida. Entonces, bueno, ahí nosotros decidimos hacernos cargo del caso porque esto es constitutivo de delito de maltrato animal. Perfecto. Oye, ¿y cuáles son los derechos que aseguran la protección del perrito en este caso? ¿Cómo lo enfocamos? ¿Qué dice la legislación respecto a eso? Mira, acá tenemos una situación donde tenemos que tener en consideración dos leyes fundamentalmente. Primeramente, la ley 21.020 de tenencia responsable, llamada ley Cholito, como hemos conversado, que dice que yo como tenedor responsable de un animal, es decir, como dueño de un animal, ¿verdad? La forma correcta de decirlo es tenedor responsable, según la ley, tengo que asegurarme que mi animal tenga un cerco seguro en el lugar donde se encuentre, que pueda evitar las fugas. Es decir, yo tengo que observar a mi animal, conocerlo, para que yo pueda tener una perspectiva de cómo va a actuar él, por ejemplo, frente a una reja que yo tenga construida. La va a saltar, va a hacer un hoyo. Tengo que asegurarme de tener una protección que evite su fuga. Eso es lo que determina la ley, ¿ya? Para yo ser un tenedor responsable, tengo que asegurarme que mi animal se mantenga dentro de mi domicilio, o bien, si yo salgo con mi animal de mi domicilio, yo tengo que siempre vigilarlo. Tengo que tener la visión de qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando. Entonces, por una parte, tenemos una infracción de parte del tenedor responsable de este perrito que se pasa a un predio aledaño, ¿verdad? Y que puede ser golpeado o cualquier cosa por otra persona. Y además tenemos obviamente la responsabilidad, que ya es una responsabilidad penal por un delito, de la persona que ataca al animal simplemente por estar fuera de su domicilio o dentro del domicilio de esta misma persona. Me explico. Si mi animal sale a la calle y queda en un lugar público, no lo pueden atacar, eso es un delito de maltrato animal. E incluso si mi perro pasa a la parcela de otra persona y puede que ataque a algún animal, tampoco lo pueden atacar directamente porque también sería un delito de maltrato animal. El animal tiene una protección que, digamos, que lo va siguiendo. Ahora bien, si esa persona quiere alegar que lo atacó porque estaba atacando a su propio animal, a su ganado, etcétera, eso es algo que esa persona posteriormente tiene que probar en un juicio, ¿ya? Pero el delito igualmente se comete. El animal tiene esta protección que lo va siguiendo. Perfecto. En el caso, por ejemplo, va el vecino y le dice, mire, su perro mordió mi oveja, yo lo voy a matar si vuelve a aparecerse por allá. Con respecto a este tipo de amenazas, de intimidaciones, ¿existe algún tipo de sanción? Sí, si bien no existen sanciones específicas respecto de los animales, acá tenemos que ir al tipo penal de amenazas, que es como general, o sea, cualquier tipo de amenaza podemos encauzarla en este delito, que tiene una pena que puede llegar incluso a los 540 días
de privación de libertad. O sea, es una pena que es bastante alta. Y muchas veces basta que yo tenga un testigo para poder probar que las amenazas son reales y que son verídicas. Y es muy importante realizar la denuncia de esta amenaza, porque si posteriormente, efectivamente, mi perro muere por alguna situación desconocida, envenenado, baleado o como sea, ya va a haber un antecedente para poder incorporar en la investigación y tratar de dar con un responsable. Así que ahí se recomienda siempre hacer la denuncia y obviamente tomar las medidas para evitar que se pueda volver a producir esta situación que está generando el conflicto. Perfecto. ¿Y también hay multas en dinero? En este caso tenemos únicamente esta pena de privación de libertad. Ah, perfecto. Esa es la que tenemos contemplado para las amenazas. Uh-huh. Perfecto. Y cuéntame, con la gente que se ve en estas situaciones, tiene su perrito ahí amenazado, o lo golpearon, o ella piensa que le puede ocurrir algún daño, ¿cuáles son los argumentos y acciones que los dueños del can o el tenedor responsable del can que está con estas amenazas, dónde tiene que pedir ayuda? ¿Qué hace? Bueno, lo primero es siempre realizar las denuncias por las vías formales, es decir, Carabineros, la Fiscalía o Policía de Investigaciones. Y si ya ocurrió algo, por ejemplo, se le dejó veneno al animal, que es algo que muy típicamente nosotros hemos visto, es importante que consideremos que la propagación de veneno, aunque mi animal no lo haya comido, sino que simplemente lo dejaron el pote, por ejemplo, cerca de mi casa, o en mi mismo predio donde habita el animal, eso ya es un delito en sí, ¿ya? Eso es un delito que está contemplado en el Código Penal, que se llama propagación de agentes tóxicos, que también tiene una penalidad que puede ser importante, que puede llegar incluso a ser mucho más alta de lo que podría ser una pena por amenaza, por ejemplo. ¿Cuánto estamos? La de amenaza era de 540 días. ¿Cuánto estamos hablando en este caso de intento de homicidio del perrito? ¿Cuánto es la cárcel que se le asigna? Acá estamos hablando de una pena de presidio menor en su grado máximo, que se llama. O sea, podemos llegar incluso a los 5 años. Es una pena que es bastante alta, bastante alta. Sí. Bueno, qué bueno saber estas cosas. ¿Qué recomendaciones para el dueño del perrito que se enfrenta a tal acoso? ¿Cómo tiene que actuar esta persona? Ya, acá lo primero, identificar por qué se está produciendo este conflicto. Supongamos que el conflicto se produce porque, mi animal es un animal súper escapista y siempre encuentra la manera de salir y de meterse al predio de otra persona y matar a, por ejemplo, sus gallinas o cualquier otro animal o causar algún destrozo, ¿verdad? Primero, tratar obviamente de reforzar el cerco, porque ahí yo tengo que también ser consciente que yo estoy incumpliendo un deber a la tenencia responsable, ¿ya? También hacer ahí como un mea culpa al respecto de qué está pasando conmigo, lo que por supuesto no justifica con que alguien amenace a un animal, ni mucho menos que le cause daño. No es una justificación. Exacto. Pero yo también ahí tengo que tomar las medidas, ¿cierto? Otras medidas que son importantes, por ejemplo, que el animal gaste energía, ¿ya? Porque si mi animal está causando daños en otros lugares y esto está causando conflicto, por ejemplo, probablemente él necesita mayor estímulo, jugar con él, sacarlo a pasear, educarlo con un profesional si ya es indispensable, por ejemplo, un adiestrador que ocupe métodos adecuados, ya que ningún método de ningún adiestrador jamás debería ser a través de golpes, por ejemplo, o ya directamente con un etólogo canino, que son los veterinarios que ven el comportamiento que tiene que tener el animal. Otra recomendación que nosotros creemos que es súper importante es conversar con los vecinos, conversar, para que ellos puedan identificar también a ese animal conmigo y no solamente como un animal molesto, sino que sepan que, bueno, este perrito color negro con collar rojo pertenece a mi vecina Pamela, por ejemplo, que está teniendo problemas porque se fuga, porque se escapa. Bueno, yo la voy a llamar inmediatamente para que lo venga a retirar, en vez de quizá tirarle piedra o dispararle o cualquier otra acción. Perfecto. Entonces, una comunidad unida cuida más a los canes. Exacto. ¿Y qué otras aristas, Francesca, que podamos conversar ahora con la comunidad presenta este tema de protección de los perritos en espacio rural? ¿Qué más, qué otros aspectos se ven? Uh-huh. Hay un aspecto que es súper relevante y que ha estado muy en boga en el tema de legislación y todo, porque es un problema, ¿ya? Nosotros amamos obviamente a todos los animales, a todos los perritos, pero entendemos que son situaciones que pueden generar conflicto para muchas personas, entonces tenemos que hacernos cargo de este tema. Y este tema es de los mal llamados perros asilvestrados. Mal llamados
porque los perros asilvestrados no son una raza, no son una especie, no existen los perros asilvestrados como raza o como especie, sino que son perritos que la mayor parte de las veces, lamentablemente, son perros que han sido abandonados en zona rural, y ellos, para poder sobrevivir, tienen que obviamente buscar comida, y eso implica obedecer a sus instintos y matar a los animales que encuentran para poder comer, lo cual es absolutamente natural porque son animales que están en una situación de vulneración, de carencias, que tienen hambre y que tienen que sobrevivir. ¿Qué es lo que pasa entonces con estos animales y cómo podemos prevenir la existencia de los perros asilvestrados? Matar a los perros asilvestrados no sirve de nada. Primeramente porque son animales que son muy hábiles, porque ellos han podido sobrevivir en esta situación de abandono, de hostilidad, del medio rural, etcétera. Entonces, matarlos no nos va a ayudar en nada, y si lo logramos hacer, matarlos en grandes cantidades, por ejemplo, solamente vamos a generar un efecto vacío y después van a volver a aparecer. ¿Por qué? Porque, como dijimos, el origen de estos perritos son perros abandonados o son crías de perros no esterilizados que se han escapado de sus casas y crías que están tratando de sobrevivir. Las formas de combatir esto: siempre asegurarnos que los animales estén esterilizados. Es algo muy relevante, ya que aunque yo tenga un perro macho, por ejemplo, y yo vigilo que no quede preñada, porque no es una perrita, ¿verdad? Obviamente no se va a preñar. Al ser un perrito macho, obviamente él puede generar mucha descendencia de perritas asilvestradas o que hayan sido abandonadas, y esto va generando una sobrepoblación de perros que después van a ser los mal llamados perros asilvestrados que pueden generar estos problemas. Mira. Eso por una parte, ¿ya? Y por otra, tener mucho ojo con el abandono. El abandono hay que sancionarlo con lo más duro que podamos en nuestra comunidad. Si sabemos de personas que abandonan animales, realizar las denuncias, realizar la crítica social, y ojalá siempre tener la valentía de, al momento de hacer esta denuncia, ofrecerse como testigo para que se pueda condenar a esta persona, y que como sociedad veamos el abandono como algo absolutamente negativo, que no solamente va a generar un daño para el animal propiamente tal que está siendo abandonado, sino que además nos genera un daño a todos como comunidad por este tema, porque después este perrito abandonado crece, se reproduce, como se dice, ¿verdad? Y después se va generando esta superpoblación de perritos asilvestrados, entre comillas, que para tratar de sobrevivir pueden causar destrozos en el ganado, en otros animales, en la propiedad, etcétera. Mira qué interesante, cómo aprendemos cada día. Llegamos al final del segmento Los Derechos del Can. Agradecemos la conversación que hemos tenido hoy con Francesca Coghlan, y gracias a la Fundación APLA. Nos despedimos entonces de Los Derechos del Can. Hasta la próxima semana, Francesca. Muchas gracias, Pablo, que estés muy bien.